podemos trabajar desde la BP? En unos minutillos os los cuento. 10 claves sí podemos contar, 10 claves. 10 claves muy rápidas, que darían para horas, pero por lo menos nombrarlas, ¿no? Cosas que sí sabemos, cosas que sabemos que funcionan y que sabemos que tienen sentido a la hora de incorporar una metodología de proyectos, que en definitiva es un poco de lo que yo sé, ¿no? Pues la primera, algo tan sencillo como ofrece contenidos útiles a tus alumnos. O dicho de otra manera, no pienses por qué, piensa para qué les va a servir. Plantéate para qué les va a servir a los alumnos. Una segunda, intenta llevar el tema a la primera persona. No le hables del calentamiento global. Háblales de si están pasando calor o están pasando frío ahora. Es decir, ¿qué les pasa a ellos? Lleva el problema a la primera persona. Esa es otra realidad que concuerda mucho con la realidad que hemos descrito antes para Lucía. Otra, bueno, pues una cosa que sabemos, que los alumnos necesitan poder crear contenidos. Por ejemplo, los profes ponen documentales para sensibilizar y para motivar en la clase, ¿no? ¿Y a cuántos aburren? ¿A todos? ¿A casi todos? Es decir, ¿por qué un documental aburre a nuestros alumnos digitales? Porque no crean el contenido. Dales unos trozos de documentales, diles que los corten, los peguen y le pongan una música de fondo y hagan un videoclip. Ya verás tú cómo la cosa cambia. Que puedan ellos hacer los contenidos. Son bases del aprendizaje basado en proyectos básicos. Otra idea, pues diseña tus clases como una narrativa, es decir, deberíamos de poder contar las clases como si fuera una bonita historia, no como si fuera un puzzle de tema 1, tema 2, tema 3... No, cuenta una historia que empiece, que acabe, que tenga todos los ingredientes de la historia. Piensa como un guionista. Piensa como un guionista. Entonces empieza a utilizar los recursos de los guionistas a la hora de programar. Eso sería otro tema. Luego, otro que sabemos, o que por lo menos estamos intentando trabajar en ello, es que entender lo que hemos dicho antes, que el espacio y el tiempo son barreras que no existen desde el punto de vista del aprendizaje. Quizás sí de la enseñanza, o quizás sí desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista del aprendizaje no. Entonces, vamos a incorporar todo lo que viven los alumnos fuera y vamos a traerlo al aula. Otro, redefine tu papel como docente. Tendremos que pensar que como docentes tenemos que empezar a funcionar no tanto como el que tiene las soluciones, sino como el que inicia los procesos, como el que los acompaña, como el que les da la vuelta de tuerca, como el que les pone una bofetada delante de la cara y les dice, mira qué realidad te estás encontrando, como el que hace que esa cosa que es abstracta, que no entienden, de repente se reconozcan en que está dentro de ellos, que lo están viviendo día a día, vaya. O sea, conviértete un poco en el coach, ahora que está tan de moda la palabra, en el coach de los alumnos. Garantiza la conectividad libre de tus alumnos. Perdonadme que repita la imagen, pero era por si os habéis dormido, para que os despertéis. Es decir, quizá hay que empezar a pensar que los recursos comunicativos y tecnológicos no son el enemigo, y que más interesante que plantearse si prohibirlos o permitirlos sea negociar el uso, porque eso ya es un valor educativo en sí. Es decir, negocia con los alumnos la utilización de los medios. Asegúrate que el esfuerzo y el placer no son elementos contradictorios. Hay un discurso que es patológico. Dicen, es que claro, el valor del esfuerzo, ¿no? Entonces como que si te aprendes algo te tienes que sufrir. No. Oye, tú cuando te vas de vacaciones te lo curras mucho y le metes mucho esfuerzo. Y ¿qué le gustará a mis hijos? Y que le guste a esto y que no se aburre y que no sale barato y tal y que cual. Pero el placer que obtienes es mucho. Y no hablemos de las relaciones de pareja, que da placer, pero esfuerzo también, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que habría que desbloquear ese discurso que es un poco enfermizo, ¿no? Luego, una novena sería que los alumnos puedan utilizar, es decir, que utilicen lo que aprenden en la realidad, que no sea en una especie de caso hipotético, que utilicen casos reales y que lo apliquen y que lo lleven a efecto en la realidad. Que trabajen con la arcilla. Y por último, que exista un compromiso con las consecuencias comunitarias del aprendizaje. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es esta, que para educar a un niño, pues es necesario toda una aldea. Y entonces yo creo que ese es un poco el concepto de los que se subyacen a esto, a lo que estamos aquí, o a lo que estáis un poco hablando aquí, ¿no? Es decir, que al final el tema de la educación
es un tema que es un tema comunitario, que no es un tema solamente de profes, ni un tema de asociaciones, ni de padres, ni de amigos, ni de las redes, sino un poco más bien de ver cómo hacemos, ¿no?, para establecer un marco que nos permita trabajar. Yo creo que ese marco puede ser el aprendizaje basado en proyectos. Para acabar, a mí me gusta mucho acabar con esta. Me han dicho esta mañana que habéis tenido una exposición de Madoz hace no tanto aquí. Eso me han dicho esta mañana que tuvisteis. Yo me gusta mucho acabar con esta imagen del poeta visual Madoz, porque muchas veces, o sea, estamos en la dinámica del trabajo, de la intervención social o de la intervención educativa en los centros, y estamos como peleándonos todo el rato con las barreras que nos impiden llegar a la nube, ¿no? Entonces es como una pelea horrible, que si los horarios, que si la organización, que si la administración, que si el dinero, ¿no? Y todo eso es verdad, pero también es verdad que muchas veces lo que hay que hacer a lo mejor es cambiar un poco el foco, ¿no? Hay que buscar un camino alternativo, metodologías alternativas, ideas alternativas, que nos descubran que a lo mejor la nube pues no estaba dentro de la jaula, sino que estaba detrás, ¿no? Porque en el fondo pues el objetivo es llegar a nuestra querida amiga Lucía, y espero haberlo contado, más o menos.